Me llamo Peponi y soy detective privado. Diría que el mejor de Reus. Todo está demasiado tranquilo y eso me inquieta. Aún no encuentro ningún caso que me dé ese éxito que tanto ansío. Y así poder destacar en mi familia. Actualmente estoy en la búsqueda de un caso que me ofrezca ese reconocimiento profesional que llevo tiempo esperando. Hoy creo que es mi día. Llevo un año esperándolo. Un año desde que salí de la Sherlock Holmes Academy for Detectives de London. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás por el barrio o qué? Sí. ¿Te quieres venir a desayunar aquí al bar de la esquina? Vale, sí, en un momento me tienes allí. Vale, pues nos vemos ahora. Venga, socio, hasta ahora. Bon dia, senyor Fernand. Li passo les darreres notificacions. Les nostres inversions han caigut 2 punts en borsa. Els nostres inversors estan treballant i calculen que en un parell d'hores haurà reinvertit els capitals sobrants de l'obra de l'Hospital Vell i ajudarà a reequilibrar l'estat de les nostres inversions. Per cert, m'avisen que la clínica veterinària, que la Miau Miau, ja es troba bé i pot passar a recollir-la a les 10. Escúchame, Tete, ya he encontrado al próximo primo, al que Pinar. ¿Sí o qué? Sí, vive ahí en la urbanización del Pinar, lo vi entrar el otro día a su casa, tiene un coche... Però com l'has encontrat, el tio este? Mira, trucava perquè avui no podré anar a buscar la gata a les 10 i era per si puc anar cap a les 7 de la tarda, que m'aniria millor. Sí? Molt bé, gràcies. Vinga, adéu. Pepe, un café, porfa. El otro día ahí por la urbanización con los colegas, lo vi entrando a su casa con el coche, un coche caro y la casa... Oye, ¿pero me estás escuchando o qué? Chucky, mira ese del traje. Sale en una revista y todo. Ese es nuestro hombre. Míralo. Pepe, ¿me dices cuánto es, porfa? 1,20. 1,20. O sea, Pepe, no llevo suelto. No te preocupes, tranquilo, ya me fío. ¿Sí? Ya pasarás mañana, sí. Vale, muy bien. Muchas gracias, Pepe. Hola, buenas, soy Nachete, el sobrino de Fernand, que él ha tenido un pequeño percance y no va a poder ir allí. Tenía que ir a las 7, pero al final será a las 10. Molt bé, llavors vindrà vostè a buscar l'animal? Sí, él me ha dado su consentimiento y todo y puedo ir yo perfectamente. Així doncs, perfecte, li enllestim, la deixem preparadeta i aquí estem. Vale. Moltes A gràcies. vosotros, hasta luego. Adéu.
Fernán, no encuentro el adoquín y en 4 horas se acaba el tiempo para devolverlo. La hemos cagado, men. ¿Listo? Ai, el ticket. ¿Qué haces tú aquí? Tío, nada, a ver, que estoy buscando el curro, nada, un caso, tío. A ver, retrasado, ¿qué has visto tú? Llevas siguiéndote desde el bar. Menos mal que tienes colegas como yo. ¿Tú que eres poli o qué? No, soy detective privado, a ver, nada político. Tengo formación, ¿queréis verla? A ver, venga, va. Coño, ese es el cabrón de que robó la adoquín en la plaza Mercadal, qué hijo de Tía, puta. ya ves. No sé la gata. Hòstia, no, la miau-miau, tio, la miau-miau. Això sí que no, tio, la miau-miau no. Tío, ¿qué hacemos ahora? Tú que haces mal y tira el teléfono antes de que nos localicen. A ver, tío, a ver si eres un poquito, a ver si el corto eres tú, porque yo lo he desactivado. Además no puedo tirar, no es una prueba del hurto del adoquín. Hostia, loco, tú controlas, ¿eh? Algo, o sea, tampoco nos flipemos. Pero loco, eso no es un gato, te han estimado. Yo qué sé, tío. Perro que se llame miau miau, que sé, cojones. porque me ha hablado. La miau, corre a On vas? Saps qui sóc? Sóc la màxima autoritat de Reus. Sabem el que has fet. On està la doctora?